Saludos, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a este espacio donde platicaremos de muchos temas que te permitan crecer, desarrollarte y conectar con personas que te sumen para crear tu mejor versión. Estás en Pláticas en Confianza, donde conversaremos de cerquita con nuestros invitados, en la intimidad de la pantalla. Aquí contigo, conmigo y con nuestros invitados. Echando cotorreo, como decimos en México, pero con temas muy serios que te ayudarán a crecer y desarrollarte, pero entre amigos, como para que podamos reírnos y disfrutar del viaje. Pregunta, interactúa, aprende de otros profesionales cómo sacar todo tu potencial, ese poder Godín que te lleva a obtener resultados increíbles. Este espacio es tuyo, deja salir tu voz y crezcamos juntos. Bienvenido a Pláticas en Confianza. Comenzamos. Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. La verdad es que es un gusto, un placer poder estar aquí contigo y obviamente compartir este espacio que vamos a platicar pues de temas muy interesantes. Como ya escuchaste en la introducción, vamos a hablar un poquito de un montón de temas, de un montón de cosas que obviamente van a ayudarte a sumar tanto para tu vida personal como para tu vida profesional. Y el día de hoy, pues primero que nada, quiero invitarlos a que nos ayuden, a que lleguemos a más personas, que le den aquí, justamente abajo, que le den clic, que le den ahí un me gusta, unos aplausos, ahí lo que ustedes les nazca dar en la pantalla, para que podamos llegar a más personas, para que se haga esto mucho más viral y que realmente la plática nos llene de grandes satisfacciones. Porque el día de hoy vamos a platicar de algo bien interesante. Vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de algo que pues obviamente nos guste o no, pues todos tenemos, no podemos negarlas, existen, están ahí y determinan gran parte de todo lo que es nuestra vida, nuestro actuar, nuestro sentir y obviamente van determinando también rasgos de nuestra personalidad. Pero el día de hoy pues no lo voy a hacer solo. Si te das cuenta, este programa, esta sección, como le llamo, que es Pláticas en Confianza, pues obviamente lo que busca es que podamos platicar, conversar contigo, con nuestros invitados y profundizar en diferentes temas. Y para poder empezar el día de hoy, para poder empezar a entrar en materia, me gustaría pues platicarte un poquito de este tema de las emociones, ¿no? Como te decía, todos nosotros las tenemos, todos nosotros vivimos con ellas, todos los días convivimos con ellas, pero también es cierto que venimos como que con una idea de que existían, por ejemplo, nada más 6 emociones, ¿no? Conocíamos todos la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el disgusto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hace poco, recientemente, en Berkeley, en California, se hicieron varias investigaciones y se determinó que hoy realmente tenemos más de 27 digamos, emociones o combinaciones que permiten expresar o determinar cuál es nuestro estado de ánimo. Fíjate qué interesante, o sea, no es tan simple. Y bueno, suena bastante lógico. Somos seres humanos, somos complejos y obviamente, pues esto no podría ser la excepción, ¿no? Somos bastante complejos en nuestras emociones. Pero hay que entender muy bien qué es esa emoción o qué es una emoción. Y voy a tratar de explicarlo de una manera muy simple, muy sencilla, para poder entender y podernos adentrar en este maravilloso mundo. Y una emoción es básicamente la respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, hacia los estímulos que recibe del exterior. Fíjate qué interesante. Y obviamente estos estímulos se transforman dentro de nuestro cerebro, principalmente en nuestra amígdala. Y ahí empiezan a generarse o a segregarse una serie de químicos o de compuestos o de sustancias que justamente nos ayudan a imprimir una imagen o un sentimiento dentro de nuestro cerebro que empieza a marcar nuestra forma de tomar decisiones, de vivir, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son estas sustancias que de alguna forma nos ayudan a hacer este proceso? La serotonina, la oxitocina, el cortisol, las endorfinas y un montón de sustancias que nos van a ayudar a justamente poder entender mejor cómo funcionan las emociones. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Te voy a pedir que en este momento recuerdas un poco cómo eran las cámaras de antes, ¿no? Cómo en este caso hacíamos el revelado de una foto en la antigüedad. Si te tocó conocerlo, si sabes un poco de fotografía, recordarás que eran unas cajas donde obviamente venía un rollo, tomabas un clic y al hacer clic capturabas un momento. Justamente imagínate que ese momento es esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que ocurría?
Después quitabas el rollo, lo llevabas a un cuarto oscuro y empezabas a jugar con la luz y con algunos químicos para poder revelar la imagen que había quedado de ese momento. Esto pasa igual en nuestro cerebro. E incluso hoy mismo también con tu teléfono haces un proceso similar. Nada más que en lugar de utilizar químicos, utilizas los filtros, ¿no? Le pones más color, más nitidez, las saturas, etcétera, etcétera. Y eso lo que va justamente a determinar es qué tan profundo, qué tan intenso o qué tan marcada queda una emoción en ti que genera un sentimiento y por lo tanto perdura en el tiempo y genera que de alguna forma empieces entonces a conectar cada vez que recuerdas ese momento con esa emoción. Y cuando eso ocurre, pues ¿qué pasa? Que obviamente pues empezamos a tomar decisiones, empezamos a vivir y empezamos a convertir pues nuestra vida en algo mucho más interesante. Pero pues obviamente para poder platicar más de lleno en este tema, pues tengo una gran invitada que en lo particular me encanta platicar con ella. Es una mujer poderosa, es una mujer llena de energía, con una fuerte conexión con su entorno y con la naturaleza y obviamente pues con todas sus enseñanzas. Ella es facilitadora y transformacional y líder creativa. Ella es mística, es mágica y llena de luz. Y todo para ayudarte a quitarte tus pajas mentales, como ella dice. Hoy, desde su experiencia, nos va a compartir el poder de las emociones. Y quiero presentarles el día de hoy con mucho gusto a Yola Fortes. Yola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Genial, emocionada, encantada y feliz de estar con vosotros. Un millón de gracias. Al contrario, la verdad es que para mí es un placer, un gusto. Por ahí platicábamos fuera del aire, ahora sí que en backstage, que obviamente todo este tema de reconectar con la naturaleza y las energías, pues es también algo que en algún momento podremos compartir. Pero hoy me interesa mucho platicar contigo acerca de las emociones, acerca de esas cosas que tenemos adentro que nos mueven, que nos generan muchas cosas que nos permiten ser como somos en el día a día. Y para empezar me gustaría preguntarte si tú consideras que las emociones pueden determinar el rumbo de una vida. Bueno, yo creo realmente que las emociones sí determinan. Sí determinan y vamos, yo lo viví en mis propias carnes, os lo contaré más adelante. Pero antes de nada, yo quiero destacar que no existen realmente emociones buenas o malas. Lo que existen son emociones a lo mejor positivas o negativas, pero todas muy necesarias, al fin y al cabo. Y lo que sí es cierto es que en el mundo que vivimos es la razón la que juega ese papel fundamental en la vida, pero en el fondo es la emoción la que inconsciente o conscientemente nos hace cambiar de rumbo o nos hace dirigirnos hacia una meta o mantenernos en ella a través de los años, ¿no? Tú sabes perfectamente que me encantan los ejemplos y esto es como cuando tienes un jefe o una persona que es apasionada con su proyecto. Entonces tú ves cómo su vida y su empresa o trabajo van en paralelo, van en equilibrio, se transforman. Tienen gente en su entorno que es gente agradable, molona, con energía, con buena vibra. Eso es la emoción que tiene esa persona dentro, ¿no? Entonces eso le hace trascender, le hace crecer como persona, le hace ser creativo, resolutivo y después de todo eso viene la ganancia económica. Y sucede al contrario, cuando vivimos amargados, enfadados con el mundo, cuando queremos controlar lo que no tiene control, es cuando perdemos esa buena energía, esa pasión, llámale como quieras, y que solo se pone el foco en la riqueza material. Entonces aparece el desequilibrio y nos quejamos de que las emociones pues, son una chorrada. Entonces, para mí es muy importante no dejarse arrastrar por las emociones, pero sí ponernos un balance entre esa inteligencia emocional, que es una palabra que está desgastada, pero entre las emociones y entre la razón. Entonces, eso es lo que nos hace marcar la diferencia entre volvernos locos o volvernos sabios. Interesante lo que dices, Yola. Antes de continuar, déjame nada más saludar a quienes ya nos están empezando a escribir. A Karen Bautista, muchas gracias por estar aquí. A Carol Roxana Aguilar Flores. A Zaida, muchas gracias Zaida por siempre nos apoya. Zaida. A Marlet,
seguramente tanto a Zaida como a Marlet las conoces, obviamente. A Katia Arevalo también, seguramente aquí anda por acá, mira. También tenemos a Francisco Mata. Carol también por ahí nos da un comentario, que se escuche un poquito doble audio. Vamos a ver si bajamos un poquito aquí el volumen para que Ya no nos quieren escuchen. escucharme por partida doble. Exacto. Todavía que estamos reafirmando el mensaje que nos está dando Yola. Pero mencionaste por ahí algo que me interesó mucho para profundizar un poco más. Dijiste que está un poco desgastado este tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué dices que está desgastado este tema? Bueno, yo no creo que esté desgastado la inteligencia emocional o que esté desgastada. Lo que están desgastadas son las terminologías. Hemos abusado de conceptos y creo que es una oportunidad maravillosa la que nos da esta pandemia mundial para reconceptualizar, para resignificar todo eso que hemos estropeado de forma teórica y que ahora ya es hora de dejar la teoría a un lado y aplicar la práctica. Entonces podemos resignificar, podemos reconceptualizar y aplicar. Entonces creo que nos hemos aburrido de escuchar siempre lo mismo y no ver resultados porque todo se quedaba en la teoría. Esta pandemia nos está obligando a aplicar de una santa vez todo lo que ya teníamos en conocimiento y que tenemos que llevar a la práctica sí o sí. Definitivamente, yo coincido contigo y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta. Si tú consideras que entonces trabajar con las emociones, entenderlas, obviamente, comprenderlas y de dónde vienen, puede ser determinante para poderle dar rumbo o cambiar o transformar tu propia vida, o en este caso la vida de todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando. ¿Qué piensas de eso, Sí, Yola? totalmente, al 100%, trabajar las emociones aporta beneficios. Mejora el autoconocimiento, mejora la toma de decisiones, mejora nuestro rendimiento, nos protege o evita el estrés y cada vez se nota que es un estrés real porque estamos viviendo en nuestras propias carnes encierros que la historia de la humanidad o no se han vivido o nadie los ha escrito. Mejora las relaciones entre personas, me da igual que me hables de un colaborador, que hables de un jefe, de un empleado o de tu propia pareja. Favorece nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal, nos permite mejorar nuestra capacidad de influencia y liderazgo, pero no influencia como manipulación, ¿vale? Sino influencia como ejemplo, liderazgo de ejemplo, de práctica, de estar ahí, hacerlo porque nos sale de dentro. Por supuestísimo que favorece nuestro bienestar psicológico y nos reduce esa ansiedad por quererlo todo ya. Una gallina no pone un huevo en el momento justo. Una gallina necesita un proceso para poner el huevo. Sí o sí. Interesante, interesante. Y justamente ahorita que mencionas esto, yo creo que también tocabas un tema que, bueno, nos ha tocado a todos y lo estamos viviendo todos todavía, es este tema del confinamiento como tal. Y lo mismo, este confinamiento, de alguna forma yo creo que también nos ha orillado, a lo mejor a algunos los ha obligado a reconectar un poquito con esa parte interior, como a repreguntarse quiénes somos, si estamos haciendo lo que realmente amamos, etcétera, etcétera. Y aquí obviamente están involucradas las emociones. ¿Qué cosas crees que se están generando o gestando hoy que estamos confinados y que a lo mejor pudiera ser una alerta interesante el poder trabajar o conectar con esas emociones de una manera responsable para poderlas canalizar de una manera positiva? ¿Qué nos dirías en ese sentido, Yola? Yo creo que esto es un quiebre personal, social, educativo, político, o sea, un quiebre. Entonces, aquí realmente ya depende de la propia persona. Hay personas que lo han gestionado muy bien y hay personas que se han vuelto literalmente locas porque es algo sobre lo que no tienen capacidad de control y eso parte de las personas que somos o hemos sido en algún momento de nuestra vida o somos muy perfeccionistas. Entonces, esto realmente es un aprendizaje. Cada uno lo habrá sufrido a su manera, con sus circunstancias, pero esto es una puerta de salida, una oportunidad de escribir un nuevo capítulo, ¿no? O sea, la pandemia nos ha puesto una hoja en blanco para preguntarnos cosas banales, para preguntarnos cosas que a lo mejor nos parecían de psicología barata. Estoy trabajando en lo que me gusta, convivo con la pareja que realmente quiero, educo a mis hijos
cómo puedo, cómo sé o cómo me han enseñado. Yo creo que nos hemos hecho preguntas que en su momento eran tontas y nos parecían insignificantes, y en la pandemia han retomado un valor, yo creo que demasiado elevado. Sin duda, sin duda. Incluso yo creo que ahora también, y si lo extrapolamos un poquito más a la parte corporativa, y tú que también das mucho este tema de asesoría, de trabajo con líderes en las organizaciones, creo que también tú misma has visto esa transformación, ese cambio, ¿no? Que los mismos líderes que ahora les llaman en las organizaciones, esas personas que tienen a su cargo la responsabilidad de llevar a otros a un resultado, pues han tenido que reinventarse también en esta forma de conectar con la gente, ¿no? A partir de, pues obviamente de conectar, de conocer y de administrar mejor sus emociones. ¿O qué nos dirías en ese En sentido, esa en la parte parte, profesional? a las personas con las que he estado dándole la mano, ¿vale? No, no los considero clientes, que en este caso eran directivos, mandos intermedios, adjuntas a dirección. Realmente hubo momentos en los que sí sentía que cuando acabábamos las sesiones, porque eran sesiones online de 40 minutos, hora y media, nunca más, porque agota, y eran, a lo mejor las sesiones las hacíamos a las 11 de la noche, porque su día a día era brutalmente agotador. Hubo momentos en que sí contenía las lágrimas, porque ahí es donde te das cuenta que son personas que han tenido que cambiar su forma de hacer, los que han querido, ¿vale? Los que han sabido pedir ayuda. No porque yo tenga que decir cómo tiene que desarrollar su trabajo una persona que gestiona a 50 personas o a un presidente de una compañía o a un directivo. No. Más bien porque es donde veías la parte humana, la desesperación ante un no control al que ellos no estaban habituados. Entonces era decir, jolines, es que son personas que cuando los pinchas también sangran de color rojo como el resto de humanos. Entonces era como un sostén de decir, bueno, no te lamentes por lo que has hecho mal, porque ahora te das cuenta de quién está, de quién no, de quién se merecía estar en ese cargo y quién no. Pero intenta dar una vuelta de tuerca y aflojar la corbata para oxigenar el cerebro y poder aportar, poder apoyarte y a la vez poder sostener. Claro, estamos hablando de casi el último de la fila, ¿no? Entonces es cuando yo tengo un problema, ¿quién es el siguiente? Todos vienen hacia mí, entonces yo necesito a alguien que me ponga una mano en el hombro y que me diga, espera, respira 3 veces y vamos a buscar soluciones. Entonces ahí realmente es donde te das cuenta del papel que tienen las emociones, del papel que tiene el apoyo, que no buscamos por vergüenza o por ego o por soberbia o por desconocimiento o por miedo. Y sí, a mí me sirvió para verlo de otro modo. Si yo ya era una fiel defensora de la alta dirección, de que tengan personas en las que apoyarse y en las que poder desahogar y en las que poder ser ellos, como son dentro de sus casas, eh, sí que descubrí que la parte emocional ha jugado un papel fundamental para poder sostenerte tú primero y luego sostener a tu equipo, apoyar, motivar, ser ejemplo, empatizar y de vez en cuando llorar con ellos. Fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar. Digo, quiero rescatar varias cosas de las que mencionaste. Primero, y creo que lo dices muy bien, ese tabú de querer buscar ayuda cuando realmente tenemos contenida la emoción, ya sea la ansiedad, la tristeza, el miedo, la ira. Y es tan duro decirlo porque creo que a nivel mundial, y aquí creo que no hay lugar en el que se salve, que no aprendemos del todo a manejar muchas veces esas emociones que, como bien lo dijiste al principio, no son ni buenas ni malas, pero que mal gestionadas nos hacen daño. Y que obviamente como a lo mejor no nos enseñaron de pequeños a trabajar o a gestionarlas, pues cuando crecemos, híjole, reconocer primero que tengo una emoción que a lo mejor por la sociedad está reconocido como algo malo, ¿no? El miedo, y a lo mejor la ira. Entonces, primero me la contengo, me la callo. Y después, cuando siento que ya no puedo más, ¿cómo me acerco con alguien, ¿no? A pedirle ayuda o a decirle que soy vulnerable a partir de mis emociones. Esa es la Híjole, qué palabra fuerte. clave, la vulnerabilidad. Y La además hemos soy asociado a directo. debilidad.
Y a eso lo sumamos a que venimos de una cultura patriarcal, mayoritariamente, ¿vale? Pero nos siguen liderando un perfil masculino. Y ese perfil masculino ha sido educado en el ego de que no puedes llorar, no puedes quejarte, y eres Dios y tú decides. ¿Vale? Entonces, ahora, gracias a Dios, tenemos al alcance, a golpe de clic, un montón de información, pero simplemente que tenemos que decidir aplicarla. Entonces, buscar ayuda no es sinónimo de estoy mal o tengo que ir a un psicólogo o a un terapeuta. No, 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 no. Es que si tú quieres sostener a tu equipo, tú necesitas a alguien que te sostenga a ti y tú tienes que estar sano emocionalmente hablando para no morder a la primera de cambio, porque si tú estás enfadado, no das gestionado tus emociones y al final la situación te come, te vas a enfadar, te vas a mosquear y vas a vivir amargado. Entonces, no es tanto que tú busques para que alguien te diga cómo tienes que hacer tu trabajo. No, no, no. Si tú lideras a un equipo, una empresa, estupendo. Pero es que también tienes miedos, dudas, preocupaciones. Pues tú necesitas a una mano amiga que no te juzgue, que no te critique y que te haga ver de forma objetiva a las personas que tienes en tu, o sea, a tu cargo, si realmente las estás valorando, observando, o si te estás comunicando correctamente, porque no todos somos iguales. O sea, al final necesitamos a alguien que te diga, oye, mira, pero tú eres consciente de que estás hablando con alguien que no escucha. Es que tiene que escuchar, ya, pero es que mira, ya lleva 3 días con mala cara. Y es que no escucha, porque como tú le hablas, se siente atacado. Al final es que reconozcamos que somos personas hablando con personas. Entonces tú, como el último de la fila o de la cúpula, necesitas apoyarte en alguien que te haga ver y alguien con quien te puedas desahogar. Este proyecto es una mierda, este equipo no funciona, yo ya no sé qué hacer, es que a quién me dirijo, a quién llamo, a quién muerdo. Bueno, pues alguien que no te juzgue por tu desahogo y que te permita ver la situación con unos ojos diferentes. Pero eso no implica que te quite valor a que te diga lo que tengas que hacer o a que no te muestres vulnerable, porque la vulnerabilidad es necesaria para poder crecer y para poder avanzar en la vida, que no es sinónimo de debilidad. Me encanta como lo dices, Yola. Y fíjate qué interesante lo que estabas mencionando. Y me gusta mucho porque da pie a conectar un poco más las emociones con algo más, a lo mejor más terrenal o más profesional, si lo queremos ver en términos de trabajo o de desempeño profesional. Qué importante es realmente conocer y conectar bien con tus propias emociones, por ejemplo, para desarrollar la empatía, habilidades de comunicación que bien estabas diciendo, para poder conectar con los demás. O sea, no puedes tener empatía por alguien cuando tú mismo no puedes reconocer tu propia emoción, ¿no? O sea, cómo se detonan esas emociones. Si tú mismo no sabes para ti cómo funciona, pues difícilmente lo vas a poder identificar en tu equipo de trabajo, con quien de alguna manera tienes que conectar, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Yola? Amén, amén, amén y amén. Esto es como cuando tú quieres enseñar a alguien a conducir una moto y nunca has conducido una. A mí explícame que tú le puedes dar la parte teórica, pero la práctica no. Entonces, si yo conduzco una moto, puedo orientarte, porque tampoco soy monitora de autoescuela, te puedo orientar, pero te puedo orientar desde mi conocimiento real, que sé conducir una moto, tengo moto y conduzco moto. Entonces, al final, esto es como antiguamente cuando te decían tus padres, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Joe, o sea, hija, no fumes que es malo, papá, pero si tú fumas. O sea, mi padre no soportaba que yo quisiera tener moto y son moteros. Digo, papá, es que esto es contradictorio. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, las personas con las que colaboramos, siempre hablando de subordinados o de colaboradores, me da igual, tenemos que hacerlo desde el ejemplo. Es que si no estamos educando o trabajando con personas, ¿qué le estamos mostrando? No estamos siendo honestos con nosotros mismos. Entonces, al final, tampoco es que seas experto en todo, no podemos ser expertos en todo, pero sí podemos tener un ligero conocimiento de decir, mira, yo lo he experimentado así, creo que a ti te va a servir.
O yo sé que no tengo facilidad de palabra, lo reconozco, por lo tanto tenemos que llegar a un punto intermedio para que nos podamos entender. Pero ese reconocimiento de que yo no tengo facilidad de palabra, pero soy tu jefe, implica que te lo diga y que te diga, oye, mira, te hago un esquema, te hago un croquis, te hago un gráfico, te pongo ejemplos, pues ya estás empatizando con esa persona que tienes delante, que le cuesta entenderte porque tú no tienes facilidad de palabra. Interesante, y justamente ahorita que dices este proceso que de alguna forma ejemplificaste muy bien, gracias Yola, me gustaría tratar de entender o de ligar un poquito más a una emoción, por ejemplo. ¿Tú cuál dirías que es ese proceso o esa emoción que se genera cuando estás haciendo ese proceso reflexivo? ¿Qué tipo de emociones crees que se involucran ahí y de las que a lo mejor conocemos más de manera Depende natural? mucho de la persona y depende mucho del proceso y depende mucho de la situación. Pero al final la emoción es emoción, per se. Y ahí es donde tú tienes que poner de tu parte para identificarla. Y no siempre es fácil, porque no tenemos conocimiento de emociones. Entonces, si no tenemos palabrejas para poder expresarnos, es muy difícil que solos consigamos identificar todas las emociones. Correcto. De hecho, ahorita me recordaste un poco, no sé si la viste, acá en México y seguramente en muchas partes del mundo, hace muchos años, no, la verdad es que no recuerdo bien cuántos, pero salió una película de Pixar, creo que se llama Intensamente, que es de cómo van surgiendo las emociones en el cerebro de un niño o de una niña en este caso, y que son, creo que ahí manejan cuatro o cinco, no Cuatro o creo que cinco seis, son, sí. son emociones básicas, ¿no? Las básicas. Pero lo interesante es que al final de la película, cuando de alguna forma la niña crece y de alguna manera está en la entrada a la pubertad, pues les cambian el tablero del control de emociones y de tener un tablero casi con 3 4 botones, les aparece un tablero inmenso con un montón de botones y que obviamente habla de una gran combinación de diferentes niveles de intensidad de emociones que seguramente les dan la profundidad, les dan la intensidad y obviamente marcarán el rumbo de la vida de cada quien. Y aquí justamente ligándolo un poco a lo que tú haces en tu día a día y que me encanta cómo lo dices, el quitar esas pajas mentales, ¿no? Eso me encanta. Pero justamente esas pajas mentales, ¿tú consideras que están directamente relacionadas a una mala gestión de alguna emoción? Yo cuando hablo de pajas mentales, recibí muchos comentarios privados cuando me atreví a poner en LinkedIn que era eliminadora de pajas mentales. Eh, Sufrí de todo, o sea, desde comentarios de enhorabuena, ole tus ovarios, a comentarios de estás loca, ¿cómo pones eso? Es que pajas tiene doble significado, pero es que así vas a perder mucha clientela, es que digo, no. Vamos a ver, es una expresión que sí que es cierto que hay palabras que tienen doble significado, pero a ver, todos tenemos pajas mentales. O sea, es una forma familiar y cercana a decir, Dios, es que menuda paja mental, es que qué cacao, es que yo no sé cómo salir de esto. Entonces, cuando yo hablo de pajas mentales, me refiero a que fabricamos pensamientos que realmente no tienen ninguna relación con la realidad, ¿vale? Es cuando queremos hacer un enfoque muy rebuscado y muy poco certero de una situación. Entonces, muchísimas veces perdemos el tiempo y la energía por permitirnos pensamientos sobre cosas que aún no han sucedido, que posiblemente puedan ocurrir, o reacciones que nunca van a suceder. Entonces, estos pensamientos sí que generan emociones negativas sobre nuestras circunstancias o nuestra situación y a su vez derivan en esas actitudes que no nos dejan alcanzar lo que realmente queremos o realmente sacar a la luz nuestro potencial, porque toda esa conclusión es sesgada. Esto es como lo de ya llego tarde porque claro, como ya hoy salí tarde de casa, ya me voy a coger todos los semáforos cerrados. Y oye, por obra y gracia del Espíritu Santo, te los coges todos toditos en rojo. Y luego dicen que no puedes decretar tu vida o no, la magia no existe, pero si lo has dicho y se ha cumplido, ese día jugamos a la lotería, que seguro nos toca. Las pajas mentales es como rumiar, un murmullo de no puedo, es como el ángel y el demonio. Entonces, creo que es una forma muy familiar
muy tangible de entender que esa actitud y esos pensamientos nos comen y no nos lo podemos permitir. No podemos vivir en las pajas mentales de y si mañana hay otro encierro, y si la pandemia no se acaba, y si pierdo el trabajo. Coño, ¿y si mañana me muero? Muy cierto, muy, muy cierto, Yola. Y justamente, y ahorita que decías eso, y también por eso qué bueno que lo sacaste a colación. Qué interesante es también ver cómo muchas veces palabras, o sea, las palabras así como las emociones no son ni buenas ni malas, depende de la interpretación que cada uno le demos. Y justamente ese tema tiene que ver, o esa interpretación tiene mucho que ver con la emoción que nos genera, ¿no? Internamente, o sea, esa de lo que yo hablaba al principio, de ese tomar la foto y decidir en qué tono, en qué profundidad, con qué intensidad marcamos una palabra en nuestra vida y hacemos que así perdure a lo largo de toda nuestra vida y cuando la escuchamos reaccionamos en consecuencia y justamente ahí quería llegar. Como muchas veces no nos damos cuenta que desde pequeños, desde que estamos formando y estamos conociendo o reconociendo nuestras emociones, que pues esto, corrígeme si me equivoco, pues pasa alrededor de los primeros 10 años de vida que estamos en contacto con estas emociones y las empezamos a entender, a reconocer, pero una vez que pasan esos 10 años, más bien empezamos a jugar con la intensidad, con qué tanto marcan nuestra vida, marcan nuestros momentos y esos son los que van determinando poco a poco literal nuestra realidad. Y eso pues es bien interesante porque creo que esto también me va a llevar a al siguiente punto. ¿Cómo podemos nosotros, si ya tenemos, no sé, la edad que tengamos, yo sé que somos muy jóvenes todavía todos, yo tengo 47 años de juventud, y obviamente, ¿cómo puedes entonces pensar que después de 47 años, por ejemplo, en mi caso, de vivir y sentir y emocionarme de la misma manera, de la noche a la mañana alguien llegue que me quiera ofrecer ayuda, que se llama Yola Fortes y que me habla de pajas mentales y le diga, oye, pero me estás pidiendo que cambie 47 años en 2 meses, 3 meses? O sea, ¿eso realmente es posible? El ya no existe. Por lo tanto, si ya vamos con la idea de que voy a contratar a Yola Fortes para que me cambie, no, yo no hago milagritos. A veces sí, mis hijos dicen que sí, que a veces hago milagros. Yo no creo tanto, la verdad es que la palabra cambiar a mí me duele, me hace daño. A mí me gusta más mejorar, porque el cambio lo veo como una imposición. Y a mí cuando algo me imponen, hago cortocircuito y me rebelo. Aparte yo soy de mecha corta. Cumplo el domingo 41 y aún me queda mucha mecha que bajar. Eres Pero yo una soy de peque mecha todavía. corta, soy intensita, intensita. Entonces, más bien es mejorar. Cuando me llaman o me preguntan, porque al final esto es como muy genérico, ¿no? ¿Eres coach, eres mentora, qué eres, no? Me gusta el tema de facilitar procesos, porque la vida es un proceso. Y no es lo mismo que tengas 20, que tengas 30, que 40, no es lo mismo que tengas hijos pequeños, que adolescentes, no es lo mismo que dirijas a un equipo, que seas freelance. Al final hay que facilitar procesos de forma muy individual. No hay un manual para ti. A mí me encantaría tener un manual. Entonces, no es tanto cambiar las emociones, sino mejorar la actitud ante esas emociones que la vida nos pone delante o que a lo mejor no hemos identificado o que la situación nos ha desbordado o que ese momento que vivimos es trascendental. Entonces, ya no es tanto la emoción en sí, sino tu situación. Quiero cambiar de trabajo, estoy desmotivado, tengo un equipo que no funciona, siento que no. Ahí es en donde es como un clic. Es, ¿qué me está pasando? Ya no me siento bien, ya estoy desmotivado, ya no me gusta hacer lo mismo que antes. Ahí es donde realmente entra ese proceso. Entonces, tenemos que identificar en qué punto estás y tenemos que identificar hacia dónde quieres ir. Y ahí en el medio hay emociones, hay estrategia, hay procesos, hay actitudes y hay muchos Excelente. secretos que no se pueden contar porque son personales y confidenciales. Definitivamente, Yola. Me encanta y justamente creo que le diste al tema.
Efectivamente no es tanto cambiar porque no las podemos cambiar, o sea, no es de que digamos, bueno, ya no me gustaron estas 6 emociones básicas, quiero otras Ya nuevas, ¿no? está. No me Efectivamente, gustan creo los que lo zapatos, los dijiste cambio, ¿no? Ojalá fuera tan exacto. fácil. Lo dijiste muy bien, creo que es mejorar la forma en la que lidiamos y experimentamos nuestros momentos a partir de ellas. Y justamente también quiero invitar a los que nos estén viendo, si alguno tiene una pregunta, si alguien quiere opinar o quiere dar algún consejo, quiere aportar algo dentro de este programa, por favor, bienvenidos sean, para eso es este espacio, para que ustedes también hagan valer su voz. Y mientras llegan los comentarios, justamente me interesa esto que dijiste, que obviamente primero es mejorar, o sea, siempre es algo que puedes hacer mejor a partir de lo que ya tienes, es cierto, y me encantó tu palabra, es un proceso. O sea, no es de que de la noche a la mañana, que porque también es cierto y debemos de decirlo, hay muchas personas, bueno, no les vamos a llamar ni cómo se nombran a sí mismas, que casi garantizan soluciones mágicas, inmediatas y que pues, en realidad no ocurre así. Es un proceso, y justamente es eso, es repensar en que, a ver, si has vivido tantos años de la misma manera, difícilmente vas a poder cambiar o vas a poder mejorar rápidamente. Tendrás que entrar en un proceso nuevo. Por ahí decía Einstein, si quieres que las cosas cambien o mejoren, tienes que hacer las cosas diferentes, ¿no? Bueno, decía al revés, que si sigues haciendo las mismas cosas, no esperes resultados diferentes. Entonces, es lo mismo. Cuando empezamos a tener consciente de que nuestro manejo de emociones no está siendo de la manera adecuada o correcta o vamos a llamarlo, que me esté generando lo que realmente quiero en mi vida, creo que llega un momento en el que dices, híjole, primero reconocer que no estoy generando en mi vida lo que quiero, después decir, creo que necesito ayuda, lo que ya habías dicho, y tomar esa valentía desde la vulnerabilidad de decir, para mejorar, necesito reconocer que tengo una brecha que cubrir, sin miedo, y buscar a lo mejor ayuda. Y entrar entonces en ese proceso de poder empezar a entenderlas, de empezar a trabajar con ellas, de sentirlas, darme la oportunidad de sentirlas en su justa dimensión para realmente conectar con ellas. Y me encantó esa última parte que dijiste, como siempre mágico, místico, como a mí me gusta, es único. O sea, cada quien tiene su propio proceso, cada ¿Sabes qué quien tiene su pasa? propio camino. Em, Todos tenemos una huella dactilar única, nos guste o no. Entonces, cuando hablamos de estos procesos, muchísimas veces no lo identificamos como tengo que mejorar mis emociones o tengo que gestionar mis emociones. Tenemos que ser honestos, no lo hacemos así. Pero sí es cierto que decimos, jolín, es que ahora tengo que tomar nuevas decisiones. Es que ahora tengo equipos que tienen trabajadores muy rotativos. Es que ahora tengo equipos que tienen que vender diferente. Es que ahora todo lo nuevo parte de una persona o de muchas, pero parte de la persona en sí, de carne y hueso, no de la máquina. Entonces, para tú tomar decisiones nuevas, tienes que pararte a pensar en cómo decidías antes y cómo tienes que empezar a decidir ahora. O cómo dabas las órdenes antes y cómo las das ahora. O cómo vendía tu equipo antes y cómo tiene que vender ahora. No es tanto. Hoy me levanto por la mañana y digo, Dios, tengo que gestionar emociones de un modo diferente. No es, madre mía, han cambiado el proyecto, han reducido plantilla, tengo gente nueva, me la cambian cada 3 meses. Si tú empiezas por analizar un proceso nuevo de toma de decisiones, de gestionar tu equipo, de mejorar la venta, de mejorar la comunicación, de trabajar desde casa y comunicarte de forma remota, que cambia mucho el cuento. Ahí es donde entra la emoción, el proceso y luego la ejecución. Y ahí es donde están las estrategias, las dinámicas, pues todo lo práctico, ¿no? Toda la analítica creativa y práctica. Pero no es que nos levantemos de la noche al día. Tengo que gestionar mis emociones porque está de moda. No, no es así, no sucede así. Pero fíjate que tocaste un punto que ahorita digo es relevante en todos lados. O sea, ¿cómo le haces ahora para conectar? Si de por sí ya era un problema de muchos líderes, de muchas personas que gestionan a otras personas a partir de pues, a lo mejor no entender cómo generar empatía, cómo conectar y todo esto. Ahora que estamos interactuando a través de esta pantalla, yo lo decía en mi introducción, vamos a platicar aquí en intimidad, con la intimidad de la pantalla, que aunque suene un poco raro, pero
en realidad hoy estamos gestionando emociones a partir de una pantalla. O sea, ¿qué opinas de este tema que la verdad es que para mí es fascinante? ¿Tú cómo lo ves en este sentido? No nos queda otra. ¿Cómo lo veo? Pues mira, yo con lo intensa que soy y con lo súper emocional, yo necesito sentir a la persona. Necesito verla, olerla, tocarla. Yo soy muy sobona, se ríen de mí, pero mis hijos me dicen que soy muy pegajosa, que cómo voy a hacer ahora, ¿no? Digo, sufrir en la intimidad detrás de la cámara, que no puedo tocar a mi gente, ni puedo abrazar. Pues desarrollas otras estrategias y te fijas en otros puntos para poder detectar cómo está esa persona, la ropa, la mirada, la posición, el lugar en el que está, las palabras que utiliza. Ahora la comunicación es a través de una pantalla, tendemos a gritar más, tendemos a gesticular. Yo gesticulo mucho y dependiendo de las conexiones no puedo gesticular tanto porque se ralentiza la imagen. Entonces, todo eso es nuevo y se aprende con la práctica, porque no hay nada escrito. O sea, pensad que la pandemia nos está abriendo la hoja de un libro en blanco porque esto no ha sucedido nunca. Entonces, ahora la forma de comunicar hay que mejorarla, hay que adaptarla. O sea, ahora todo hay que adaptarlo a las nuevas situaciones, no cambiarlo, adaptarlo, nos guste o no. ¿Y cómo se hace? Pues en base a práctica. Cuantas más sesiones tienes online, más aprendes de cómo comunicar. Cuantas más sesiones tienes online, más aprendes cómo compartir. Entonces ahora es ensayo, prueba y error, pero hacia adelante, no hacia atrás. Fíjate qué interesante lo que dices, porque creo que también con el proceso que venimos hablando de cómo mejorar tus emociones, es lo mismo, es aprender a adaptarte a esa realidad o a ese entorno en el que te estás desenvolviendo para poder gestionar mejor tus emociones y que tengan el resultado que buscas. Y como bien lo dices, ahora, por si fuera poco, vamos a complicarlo. O sea, ya que empezábamos como que a conectar con esa parte interior, a reconocernos en las emociones, pongámosle una pantalla. Ahora vamos a ponerles distancia obligada para que ahora se queden como que a media, como decimos en México, ¿no? A medios chiles, a medias tintas. Como que efectivamente este proceso creo que ha sido muy interesante porque no sé si te ha pasado a ti. Yo de repente sí logro, y a lo mejor suena raro, logro sentir a través de la pantalla y creo que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Desde los gestos, desde la ropa, desde la posición, la forma de hablar. Creo que hay muchas señales, vamos a llamarlo de esta forma, que más bien estamos reaprendiendo a percibir, porque creo que los teníamos de siempre, pero pues obviamente como ya estábamos tan acostumbrados al estrés diario, a que todo lo tenemos tan inmediato, que perdimos esa sensibilidad, pero hoy que tenemos que volver a adaptarnos a una realidad completamente distinta, en donde para poder sentir que estamos conectados, tener esas emociones, requerimos de volver a sensibilizarnos ante pequeños detalles. ¿Qué piensas de esto, Yola? Totalmente. Yo reconozco que, a mí las emociones en mi vida son una parte fundamental. Ya no solo porque considero que son necesarias y que nos definen como personas, pero sí que todo esto ha magnificado esos sentimientos, emociones, esa parte intangible, ¿no? Em, yo creo que las emociones son muy necesarias. Yo hablo desde mi punto de vista, yo soy una persona muy emocional, como os dije, y tener una vida emocional intensa, pues hace que me implique mucho o demasiado en todo lo que hago, porque a veces tampoco es bueno, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces yo río, lloro, amo y temo con muchísima intensidad. Pero sí es cierto que cuando aprendes a gestionarlo, cuando te respetas, cuando te entiendes, la finalidad de cada emoción, o sea, tenemos que entender la finalidad de cada emoción, ¿vale? El miedo surge de una amenaza, cuando estamos amenazados, el amor, pues cuando nos sentimos queridos, la rabia, pues florece cuando estamos frustrados, la tristeza, pues cuando perdemos algo, y la alegría, pues cuando nos sentimos realizados, ¿no? Entonces, es muy importante entender la finalidad de cada emoción, por lo menos de las básicas, y eso te hace altamente resolutivo, ¿vale? Si bien es cierto que tengo una sensibilidad innata,
para ver todo lo que pasa a mi alrededor, para descubrir y detectar pequeñitos detalles o los cambios que para otros pasan desapercibidos. Y también, bueno, que soy muy intuitiva, pues al final eso hace que, bueno, a veces me siento como un radar que detecta las luces y las sombras, ¿no? Pero sí es cierto que si aceptamos y somos conscientes de nuestras emociones o de nuestra intensidad emocional, eso te permite que aceptes el no control, que seas muchísimo más flexible, más resolutivo y que disfrutes más y mejor de las cosas pequeñas que ahora la vida nos obliga a disfrutar sí o sí, porque estamos limitados, ¿no? A desplazamientos, a contacto físico, etcétera. Entonces, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que son etapas de la vida. No es algo que dure para siempre. Nada dura eternamente. Entonces, estas etapas de la vida te permiten también sobrevivir a, a todos estos corsés sociales que se están rompiendo. ¿Vale? Y bueno, yo también tengo que reconocer que si llegué a la inteligencia emocional fue gracias a mi hijo mayor. Yo soy una persona que ha vivido en sus carnes que las emociones pueden matar. O sea, mi hijo ha estado en la UCI pediátrica por somatizar emociones y ha llegado a tener sangre en los intestinos que hemos logrado detectar a tiempo. O sea, yo me formé oficialmente en la Pompeu Fabra de Barcelona con Six Seconds en inteligencia emocional a raíz de que mi hijo es un niño altamente sensible y llegó a desarrollar fobia social y autolesionarse con 7 años. Eso lo viví yo como madre. Entonces, para mí las emociones son imprescindibles, imprescindibles para poder vivir. Porque lógicamente, si no vivimos, o sea, si no sentimos, estamos muertos, ¿no? O sea, la vida es un sube y baja, como es, ¿cómo se llaman los papelitos del corazón? Que no me sale El ahora. electrocardiograma. Pues justo, lo diré, electrocardiograma. Exacto. Eso, si os dais cuenta, sube y baja, sube y baja. ¿Eso qué significa? Que estamos vivos. Si es una línea, estamos muertos. Pues los picos son emociones positivas, negativas, positivas, negativas, positivas, negativas, más positivas, más negativas, más positivas, más negativas. Pues eso es lo que nos permite crecer, evolucionar, ser flexibles, adaptarnos, mejorar y crecer. Interesante. Fíjate, yo justamente te iba a preguntar eso y creo que salió, me gustó que saliera de ti, porque creo que es bien importante, muchas veces yo creo que las personas, o hay una gran cantidad de personas que tienden a subestimar el poder de las emociones, que es como nombramos esta plática. Y así como lo dijiste, creo que no hay prueba más clara de qué puede pasarte a ti personalmente, a ti que nos ves, si no aprendes a gestionar tus emociones. Digo, entiendo que la condición de tu hijo a lo mejor es por otras circunstancias, pero que somatizó, en este caso es transformar Traumatizó una porque es un emoción niño en algo altamente físico. sensible. O sea, lo Y la convirtió en alta algo sensibilidad físico, ¿no? existe, ¿eh? Y Entonces, eso creo que es bien importante porque entonces el no tener un claro conocimiento y comprensión y manejo de tus emociones realmente te puede afectar de manera real, o sea, es algo palpable, no es una cuestión así como a veces se dice de que, ay, no, es que esto es muy etéreo, muy esotérico no. incluso. No, o sea, es muy real, ¿verdad? A ver, la tristeza envejece. No hace falta ir al extremo que vivió mi hijo. Mi hijo era un niño altamente sensible. Eso implica que todos sus sentidos están sobredesarrollados. Entonces, escucha de más, oye de más, ve de más, saborea de más. Entonces, eso implica, se mareaba porque hemos conseguido controlarlo trabajando, lógicamente, con apoyo psicoterapéutico en casa. Llevamos muchos años con apoyo psicoterapéutico para que sepa gestionar, porque el médico no se opera a sí mismo y yo puedo ayudarlo ahora, pero inicialmente no tenía ni la fuerza, ni el conocimiento, ni la objetividad como madre para ayudarlo, ¿no? Necesitas profesionales a tu alrededor. Pero no hace falta ir a esos extremos. O sea, si tú estás triste, envejeces, no tienes fuerza y tu cuerpo se queda como un chumizo, no tienes energía. Si tú estás alegre, sales a la calle, sonríes, te apetece salir, hablar, entonces no envejeces. O sea, no hace falta ir a los extremos, es que las emociones es una chorrada. Pero a ti te encanta que tu hijo te abrace, que tu pareja te bese, no es una chorrada.
sin emociones no vivimos. Y la gente amargada es porque ha renunciado a sentir. No es que sean amargados porque han nacido así, es que la vida les ha llevado por unos derroteros que ellos han decidido aceptar. Entonces yo vivo amargada, frustrada y le echo la culpa al mundo de todos mis problemas. Pues tendré una calidad de vida inferior que si pues estoy un poquito más alegre, si me encuentro mal me refugio en mi chico o me refugio en mis hijos y pido mimos y pido abrazos, porque aparte lo digo, chicos, hoy necesito mimos. ¿Por qué? Pues porque estoy cansada, porque he tenido un día de mierda, porque no ha bajado la regla o porque el cliente de hoy ha tenido una actitud gilipollas. Punto. ¿Y lo soluciono con un abrazo? No, pero sí me reconforta que me abracen. Entonces, también es cierto que no podemos dar por hecho, ¿vale? A mí me da igual que seas un chico, una chica, un niño con un niño. No, no des por hecho que entres por la puerta de tu casa y todo el mundo tenga que saber lo que piensas. No, si te apetece un abrazo, pídelo. Si te apetece un beso, pídelo. Si te apetece un masaje, un mimo. Y lo mismo un empleado. Si tienes un mal día y te apetece una actitud diferente, dile, mira, hoy no tengo un buen día, hoy no me he levantado bien, hoy he pasado mala noche. Por favor, no me entres así porque no voy a reaccionar bien. O no me hables en ese tono porque no tengo el día. Vamos a intentar solucionarlo. O sea, no somos adivinos. Y las emociones nos determinan. No, y fíjate, me encantó una palabra que dijiste, que eso es creo que básico, fundamental para empezar tu proceso. Es una elección. O sea, Total, está en nosotros. O sea, no es de total. que alguien llegue y ya me fregó el día todo, ¿no? Ya, no, a ver, tú eliges ahora sí que a qué le das esa energía, ese poder, en dónde canalizas lo que estás sintiendo. O sea, es una decisión propia. Y eso creo que es bien importante que la gente lo comprenda. O sea, no es el exterior, no es algo que te cayó del cielo, no es un karma que entonces tengo que pagar. O sea, No. es una elección. Algo ocurrió, Tú un decides evento, cómo y cortar tú esa negatividad. exacto, Si exacto. mis chicos, o sea, mis clientes, que yo le llamo mis chicos son mis hijos, mi pareja, pero yo a mis clientes le digo mis chicos, digo, si tú tienes un día malo o tienes una reunión muy importante y todo tu cuerpo vibra, nerviosismo, ansiedad, ganas de soltar el gráfico y echarle en la cara todo lo que le tienes que decir, frena. Mete las manos debajo del agua. Yo pongo trucos que suelen parecer tontos, pero son muy efectivos. ¿Cuál es el perfume o la colonia que más te gusta? La de tu mujer, la de tu hija, la de tu hijo. Pues te llevas un pañuelito con ese perfume o con esa colonia y la tienes en tu bolsillo. Entonces, en el momento que te entre la mala leche de morder a alguien o de antes de entrar en la reunión, pues hueles ese pañuelito o metes las manos debajo del agua. O si es tu despacho y tienes baño propio, permítete descalzar y caminar descalzo por la moqueta o por la baldosa. O si tienes opción de tener alguna planta con tierra, manipula esa tierra. O sea, busca puntos de anclaje que se utilizan en psicología para romper con eso que te rompe a ti, o que te frustra o que te enfada. Tienes que buscar puntos de anclaje. O que tu hija te haga una pulsera, o que tu mujer te regale, me da igual, algo que a ti lo identifiques con algo bonito, que te da felicidad, que te reconforta, porque al final rompes con esa barrera que tú te pones y entras, por lo menos ya entras vibrando, no perro, no vas a morder a nadie. Y eso ya genera que la gente consiga eh, percibir ese no ataque. Perdón que te interrumpa, yo pasé este comentario de Liz que, mira, ella encontró el Me encanta anclaje tu en tu pelo. cabello. En tu Pues te lo cabello. regalo porque me da un trabajillo. Oye, Como Yola, aquí, qué aquí padre, es la donde verdad. se ve, esto es donde se ve la Yola de verdad. O sea, el pelo Ay, rizo, revuelto, encaracolado, ahí es donde se ve toda la mala la adrenalina mía. pero ahí también se nota toda la energía de la que hablas, toda esa sensibilidad a flor de piel que llevas, créeme que se nota y yo creo que eso es parte de tu esencia, de tu característica principal. Estamos llegando ya casi al cierre de este programa y aunque ya empezaste a mencionar algunos, me gustaría como que hacerlo de una manera más formal. ¿Qué nos podrías, qué tips o qué regalos, llamo yo, nos podrías hacer para poder empezar a manejar mejor nuestras emociones?
Bueno, yo creo que lo primero sería entender las emociones, ¿vale? Y es lo que os hablaba antes, que el miedo es cuando nos sentimos amenazados, el amor, pues cuando nos sentimos amados y queridos, la rabia, cuando estamos pues enfadados o frustrados o decepcionados, la tristeza surge cuando estás o cuando tienes una pérdida, y luego la alegría, que es cuando, pues, cuando nos sentimos plenos y nos sentimos contentos, ¿no? Entonces, para gestionar las emociones negativas, porque son las que nos interesa gestionar, tenemos que no huir de ellas, ¿vale? Entonces, sí, claro, qué fácil. A ver, no puedes escaparte de esa emoción negativa. Debes afrontarla, debes sentirla, porque así es la única forma de que tú te autoconozcas y sepas cuándo surge, detectas por qué surge esa emoción, ¿no? Y después tienes que dejar que se manifiesten. O sea, si estás enfadado, punto y pelota, no puedes reprimirlo. ¿Y por qué tenemos que dejar que se manifiesten? Para detectarla en tres niveles, detectar esa emoción negativa en tres niveles. En el cuerpo, o sea, cómo reacciona nuestro cuerpo. Tenemos ganas de pegar, de golpear algo. Luego, a nivel de mente, de cognición, ¿qué estamos pensando en ese momento? ¿Qué se me pasa por la cabeza? Agresividad, insultos. Y luego en la parte de la conducta. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus acciones? ¿No? Si hacemos este análisis, que es muy poderoso, podemos reconocer cuándo surge esa emoción, cuándo nos ponemos a la defensiva, cuándo nos reactivamos, ¿no? Y llegará un momento en que cuando ya la identifiques digas, no, no te voy a entrar al trapo. Voy a estar enfadada, voy a estar muy mosqueada, pero no te voy a entrar al trapo. Entonces, lo primero es entender esa emoción. Lo segundo, sería genial que empieces a retomar contacto con la naturaleza. Y digo naturaleza porque no tienes que ir a la naturaleza, puede venir la naturaleza a ti. Una planta, una piedra, una rama, una raíz de un árbol. Y eso lo que te hace es que tomes distancia de esa preocupación, que tengas más perspectiva de esa situación. Porque en la naturaleza, ese contacto con lo natural, recuperar esa esencia, ese ancestro nuestro, que es necesario, nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Y en tercer lugar, pedir ayuda sin miedo ni vergüenza. Como adultos pensamos que todo se mide en una gráfica, todo es medible en esta vida. Y al final es todo lo contrario, porque las emociones son las potenciadoras de cambio. A mí que alguien de los que nos está escuchando, de las que nos está escuchando, me diga cómo mide el amor hacia un hijo, el amor hacia su pareja, el amor hacia sus padres. Por favor, que me presenten una gráfica. Yo necesito una gráfica que mida el amor por mi chico, por mis hijos o por mi familia. No, no todo puede estar bajo una gráfica o bajo un porcentaje. Tenemos que entender que hay cosas intangibles que no se miden en un número concreto, se miden en emoción, en sentimiento. Entonces, tienes que entender tus emociones, tienes que conectar con algo para tomar distancia, buscar un punto de anclaje, y siempre tienes que pedir ayuda, que es una ayuda determinada, en un tiempo determinado, no es para toda la vida, ¿no? Y yo creo que en este momento lo que más necesitamos es lograr un equilibrio emocional que nos permita potenciar esos recursos en nuestro día a día como trabajadores y como personas. Definitivamente, Yora, me encantaron las recomendaciones. Por ahí también me gustó mucho lo que dijiste al principio y creo que para complementar un poquito lo que dijiste, dicen por ahí que si tú no enfrentas tus emociones o tus miedos, estás condenado a enfrentarlos toda la vida. Entonces mejor abrazarlo, recibirlo, aceptarlo, entenderlo y avanzar. Y todo lo que dijiste, híjole, me encanta, Yola, de verdad. Fue una charla para mí, bueno, podríamos seguir platicando horas y horas y profundizar más en el tema. Te agradezco mucho tu tiempo, de verdad. Me El gustaría, placer si es quieres, mío. despedirte de todos los que nos vieron y nos escucharon Daros las con algún gracias mensaje. por vuestro tiempo y nada, que para lo que necesitéis solo tenéis que escribirme y preguntar. Perfecto. A Pues vuestra mira, aquí también disposición. despidiéndonos también está Miquel. Miquel, mañana nos Miquel, veremos también. Por besos. ahí tenemos otro evento. Muchas gracias. Zaida, Zaida besos. también. Liz Urquizo también nos dice otra vez felicidades. Gracias, Liz. Francisco,
Muchas Fran, gracias, muy buen gracias. programa, felicitaciones. De verdad les agradecemos mucho. Yola, nuevamente te agradezco mucho el tiempo. Sé que por allá ya es un poquito más tarde. Seguramente ya vas a merendar o a platicar un ratito con tus hijos, a estar ahí compartiendo. Te lo agradezco mucho, infinitamente. Espero que esto se repita pronto. Y pues Confío. a todos los que nos vieron, les agradecemos que hayan estado también con nosotros. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima, Pláticas en Confianza. Un Yola, millón de muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao.